Microsoft Excel nos permite configurar determinadas celdas para que acepten algunos contenidos específicos de acuerdo a nuestra necesidad. Es decir, que en algunos casos solamente queremos que el valor introducido en una celda sea un dato numérico, o sea un dato de fecha, o sea algún dato personalizado por alguna fórmula. Para entender mejor lo que estoy planteando, he diseñado una pequeña tabla en donde he configurado con validación de datos algunas celdas que me ayudarán a controlar su contenido. En primer lugar, tengo una fecha de nacimiento y como sabemos, las fechas pueden manejar diferentes formatos. En este caso, lo he dividido en tres columnas diferentes, una referente al día, mes y año. Desde la validación de datos podremos hacer que las celdas tengan en primera instancia una casilla con un comentario que nos especifique a qué corresponde esa celda en específico. Además, podemos crear una lista de validación de datos en donde yo pueda seleccionar los valores que previamente haya especificado. Y si yo intentara colocar un valor diferente, por ejemplo 255, automáticamente la celda me va a generar un error que además yo podré configurar también con un mensaje personalizado en cada caso para cada celda. Esa misma configuración la tienen las otras dos columnas. Adicionalmente sabemos que el nombre es un campo de texto, por tanto no me deberá admitir números. En este caso voy a intentar insertar un número y como vemos he creado una alerta personalizada que dice introduzca un nombre válido. Damos a cancelar. Por el contrario del nombre, la cédula efectivamente es un número entero sin decimales y que además, por consiguiente, no deberá contener texto. Es decir, que si yo intento introducir texto, el programa me dará una alerta que me dice que debo introducir datos numéricos. Si introduzco los datos numéricos, efectivamente puedo seguir trabajando sobre mi aplicación. Pues bien, todo esto es bastante fácil de gestionar desde la validación de datos que me ofrece Microsoft Excel. Para ello voy a crear una nueva hoja, por tanto me voy a hoja, insertar, hoja de cálculo, hago doble clic y ya tengo una nueva hoja. Voy a seleccionar el mismo contenido que tengo aquí para poder insertar los encabezados. Clic derecho, pegado especial, voy a pegar el ancho de las columnas. Doy enter para tener la tabla que previamente tengo. Estos datos por el momento no me sirven. Y ya tengo la tabla que tenía gestionada anteriormente. Voy a darle un poco de diseño. Y ya tengo exactamente los encabezados con los que contaba hace un momento. En primera instancia voy a crear los días del mes. Para ello me voy a la celda en donde quiero aplicar el formato correspondiente. Seguidamente me voy a la pestaña de datos y en validación de datos seleccionamos validación de datos. Desde aquí vamos a configurar en primera instancia el valor que va a contener nuestra celda. Para ello, en esta ocasión vamos a seleccionar la opción de lista, es decir que esta opción es la que me permite poder desplegar en una lista, valga la redundancia, los valores a los que yo quiero seleccionar. Para poder insertar valores a esa lista lo puedo hacer de dos maneras. Uno sería poner separados por punto y coma cada valor y así sucesivamente. Voy a dar en aceptar y si reviso efectivamente tengo los valores a que hago referencia. Otra alternativa sería crear en alguna parte oculta o en alguna parte específica de mi hoja los valores que quiero agregar a dicha lista. Para ello voy a insertar desde cero los números. Para poder hacerlo de forma automática, Microsoft Excel me ofrece la posibilidad de poder seleccionar un determinado patrón, es decir, que aquí empezaríamos a contar uno, 2 y Excel intuiría que el número siguiente es el 3, 4, 5 y ahí como vemos en la vista previa vamos a ir hasta el día 31, que por lo general es el día máximo que tiene un mes. Además voy a crear los 12 meses del año y 0, 1, 2. De igual manera selecciono el patrón hasta el mes 12 y voy a crear desde el año 1980, 1981, seleccionamos, seguimos el patrón hasta el año, en este caso 2013, con tal de incluir, de
crear los rangos de datos que contendrán nuestras listas. Por tanto, nos paramos en la celda que queremos validar como dato. Vamos a la pestaña de datos, validación de datos, nuevamente validación de datos. Como dijimos antes, seleccionamos lista y desde aquí vamos a poder seleccionar el rango de datos el cual queremos que aparezca en nuestra celda. En este caso vamos a seleccionar el rango de datos que aparece en la parte de días sin espacios en blanco, es decir, que si aquí por ejemplo faltara algún día, yo podría seleccionar esta casilla para omitir ese dato que se encuentra ausente, esa celda en blanco. Además, voy a seleccionar que la celda tenga una lista desplegable tal y como lo vimos hace un momento. Le podemos decir que le apliquemos esto a celdas que tengan una configuración similar. Decimos que aceptar, verificamos y efectivamente tenemos los 31 días que habíamos seleccionado anteriormente. Si revisamos el ejemplo que habíamos planteado anteriormente, vemos que cuando yo me paro encima de la celda me sale un letrero que me da un comentario referente a esa celda. Y además me genera una alerta personalizada en el caso en que yo introduzca datos que no se encuentren dentro de mi validación. Para hacer esto, lo que tenemos que hacer será, como siempre, seleccionar la celda a la que le queremos aplicar. Vamos a datos, validación de datos y el mensaje de entrada. Podemos insertar ese comentario que vimos hace un momento que se encontraba resaltado en color amarillo y por tanto podríamos poner día de nacimiento. Además, podemos configurar el mensaje de error en dado caso de que el dato no corresponda con nuestra lista de verificación. En este caso voy a poner el icono de advertencia. El título que me dará será error en dato. Y además decimos que aceptar. Como vemos, automáticamente nos aparece el comentario que insertamos hace un momento. Y si intentamos introducir un valor que no se encuentra dentro de nuestro rango, nos sale el error que vimos hace un momento. Introduzca un día válido. El icono de advertencia, desea continuar, cancelar. En este caso vamos a darle a cancelar. De esta misma manera lo vamos a hacer para mes y año. Sin embargo, en la lista lo que vamos a hacer es seleccionar esta columna y para año la columna correspondiente. Seleccionamos la celda a la que le queremos aplicar el formato, datos, validación de datos. En configuración seleccionamos lista, seleccionamos el origen de nuestros datos. Decimos que aceptar. En este caso no he configurado los dos mensajes para ahorrar un poco de tiempo en el video. En tercera instancia vamos a crear la lista de nuestro año. Seleccionamos el rango de datos. Le decimos que aceptar. Verificamos. Efectivamente tenemos nuestra lista con los datos que hemos seleccionado y además tenemos nuestros meses tal cual como los habíamos seleccionado hace un momento. Otra validación que podemos hacer es que en este campo únicamente podamos introducir texto, es decir, que no tiene por qué haber ningún dato completamente numérico. Para ello lo que tenemos que hacer es igualmente seleccionar datos, validación de datos y en este caso no tenemos una opción que nos permita forzar a las personas a introducir única y exclusivamente texto, por tanto lo que vamos a hacer es echar mano de la opción personalizada y vamos a escribir una fórmula que a pesar de que no hemos entrado en este tema, sé que lo vamos a entender muy fácilmente porque la fórmula es totalmente sencilla. Esta fórmula se llama es texto y además recibe un parámetro que es el de la celda que estemos tratando en cuestión y le decimos que aceptar. Lo que hace esta fórmula es arrojarme un valor verdadero en dado caso de que la celda a que estamos refiriéndonos contenga un valor de texto y un valor falso en el caso en que la celda a la que nos estamos refiriendo contenga única y exclusivamente números. Voy a hacer un ejemplo más gráfico de lo que me refiero. En este caso voy a escribir la fórmula, es texto.
Además, voy a seleccionar una celda cualquiera, en este caso, por ejemplo, esta, la celda F2, cierro y le doy a aceptar. Como vemos, en este caso me lo bota como falso. Si escribo algún texto, me dice que efectivamente es verdadero porque Wilmer es una cadena de texto y si escribo una serie de números, él me va a votar falso. Exactamente este procedimiento es el que va a seguir en la validación de datos personalizada que hemos hecho hace un momento. Verificamos que nuestra validación funcione. Voy a intentar introducir números, le doy a Enter y como vemos me sale la alerta de error que no podemos introducir números sino única y exclusivamente texto. Por tanto, y como vemos nos lo deja ingresar sin ningún problema. Cédula, por el contrario de nombre, tiene un campo que lo único que deberá contener son números. Por tanto, vamos a ir a validación de datos y vamos a seleccionar que nos permita incluir únicamente números enteros que se encuentren en un valor mayor que, por ejemplo, 5000. No hay cédulas que contengan menos de esos números y esto me permitirá validar un poco más nuestros datos. Le decimos que aceptar, intentamos por ejemplo introducir algún texto y como vemos no me va a dejar introducir texto porque la celda quedó configurada única y exclusivamente para introducir datos numéricos referentes a la cédula. Si intento hacerlo en esta celda que se encuentra en la parte de abajo, como vemos no me genera ninguna alerta porque actualmente no tiene aplicado el formato al que nos referimos hace un momento. Para poder aplicar el formato, lo que hacemos será pararnos en la celda que queremos copiar de alguna manera. Cuando nos salga la X que vemos en pantalla, seleccionamos hacia abajo. Voy a eliminar estos datos, voy a intentar introducir texto y como vemos nos genera la alerta. Es decir, que hemos copiado todo el formato para validar nuestros datos, en este caso para toda nuestra tabla. Eliminar los datos, compruebo y como vemos se encuentra funcionando perfectamente. Este tipo de validaciones y otras más los podemos hacer a través de esta misma pestaña que como vemos es bastante útil y bastará con que ustedes tengan un poco de dedicación en la revisión de la misma. Ya para terminar, podemos decir que estos datos los podemos poner en cualquier parte de nuestra hoja de cálculo e incluso en otra hoja de cálculo que se encuentre oculta o desde aquí podremos ocultar estas columnas para que no tengan acceso a ellas por lo menos temporalmente, dando clic derecho en la selección que hemos hecho y en la opción de ocultar ya no tendremos nuestras columnas para la edición directa. No queda más que agradecerles por ver este video tutorial. Como siempre, para mí es de total agrado brindar esta información. Les agradezco los me gusta y que compartan nuestro sitio web www.contabilizalo.com. Seguiremos con más videotutoriales a continuación. Un saludo.